Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión voy a comentar sobre el discurso de Marco Rubio que dio en días pasados en Múnich, Alemania, en el marco de la reunión de seguridad europea. Este fue un evento interesante porque reúne, digamos, como a las principales figuras políticas de Occidente, ¿no? Finalmente, aunque se trata de la seguridad de Europa, estuvieron presentes invitados de diferentes lugares, pero digamos que la participación de Marco Rubio fue enmarcada, digamos, como el evento principal o como uno de los principales oradores en esa conferencia. Finalmente, lo que pudimos ver en su discurso es cómo se reedita a partir de una serie de planteamientos que han realizado tanto el presidente Donald Trump como el propio Marco Rubio y otros funcionarios del gobierno norteamericano. Estamos viendo un replanteamiento de la idea de seguridad nacional en los Estados Unidos. Y digamos que es un replanteamiento porque finalmente está poniendo en entredicho varios de los fundamentos sobre los cuales se construyó el orden mundial posterior a la caída del muro de Berlín, a la caída de la Unión Soviética, que marca, digamos, como teoría el fin de la Guerra Fría y el supuesto inicio de una nueva era de colaboración en el mundo y de paz. En el mundo, finalmente, bueno, sabemos que eso no fue así, ¿no? Simplemente fue digamos que cambió el polo de confrontación entre Occidente y lo que podríamos llamar el Oriente poderoso. En ese entonces era Rusia principalmente y todos los países en su esfera de influencia. Y hoy lo vemos no solo con Rusia, sino también con China, que finalmente en los últimos 40 años logró, digamos, desbarrancar toda una política internacional anti-China y lograr convertirse en la potencia económica y política que es hoy y que está pues confrontando el poderío, la hegemonía occidental en el mundo. Finalmente, lo que estamos viendo en Estados Unidos es esta reconfiguración, como decía, frente a lo que ellos llaman la amenaza china, que incluye también a la Federación Rusa y a otros países como Irán o Norcorea, por ejemplo, ¿no? En esta reconfiguración es interesante cómo la plantean, es como una relectura y un regreso a las políticas más cerradas del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos aquella doctrina Monroe, ¿no? En mediados del siglo XIX, que se planteó como la postura que conduciría la política internacional de los Estados Unidos, pues no solo en el siglo XIX, sino todo a lo largo del siglo XX, y con miras a continuar, digamos, con un reforzamiento en ciertas estrategias muy específicas, ¿no? Marco Rubio, por un lado, bueno, plantea su discurso como reiterando su alianza con Europa, la alianza de Estados Unidos y tangencialmente Canadá, ¿no? Con la Europa, como naciones hermanas, como una civilización que comparte valores comunes. Y bueno, ya sabemos este discurso trasnochado de comunismo contra libertad,
dictadura contra democracia, en fin, planteando o partiendo el mundo en dos mitades, digamos, los buenos y los malos, el negro y el blanco, ¿no? En un discurso como dicotómico, en el cual, por supuesto, Estados Unidos es la vanguardia mundial de los valores, digamos, más importantes para el mundo entero, según ellos, ¿no? De la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos. Y sin embargo vemos cómo al interior del propio estatus o establishment norteamericano y en general occidental, esos valores están siendo minados completamente desde adentro mismo, no solo por lo que estamos conociendo de los expedientes de Epstein y el Mossad en su forma de operar entre las élites internacionales, principalmente occidentales, y cómo este doble poder o este poder debajo del agua ha configurado mucho de las ideas, de la mentalidad, de la propaganda sobre las cuales se construyó esta supuesta superioridad social, moral, política, económica de Occidente. Eh, de acuerdo con Marco Rubio, lo que estamos viendo, y como dije, no deja de ser paradójico que sea él, Marco Rubio, quien hable de una crisis, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, y de acuerdo con su postura, las Naciones Unidas no está cumpliendo con sus objetivos. Dice Marco Rubio de una manera, con un cinismo extravagante, digamos, ¿no? Dice que las Naciones Unidas no pudieron detener la guerra en Ucrania, no han podido detener la guerra en Gaza y que por lo tanto está siendo un organismo totalmente inútil. Por supuesto no dice que no pudieron lograr esos objetivos gracias a que Estados Unidos hizo efectivo su derecho al veto. Todas las resoluciones habidas y por haber, no solo recientemente en los últimos 2 años o 3 años, desde el 7 de octubre del 23, cuando Hamás se levanta en su lucha de resistencia contra la ocupación israelí, sino pues desde prácticamente la creación misma del Estado israelí en 1948. En las Naciones Unidas existen más de 60 iniciativas que se han puesto a votación en relación con el Estado israelí, ¿no? La violación a los derechos humanos, se definió como un Estado apartheid en 1975 y posteriormente, justo cuando cae el muro de Berlín, en una nueva configuración, digamos, del orden mundial, esa resolución de la ONU de 1975 se revierte y se declara a Israel como un Estado no apartheid. Cuando no solo se ratificaba su condición de Estado apartheid, sino se endurecían, ¿no?, muchos. O sea, Israel aprovechó, digamos, este cambio en la política internacional, en las Naciones Unidas, para pues, empeorar, digamos, las condiciones de vida del pueblo palestino en la Palestina ocupada por Israel. Entonces, en ese sentido, Marco Rubio habla de que la ONU es una entidad inoperante porque no ha podido evitar el veto de Estados Unidos. Finalmente, esa sería la lectura correcta. Por supuesto, no es lo que dice Marco Rubio. En ningún momento define quiénes, digamos, o quiénes, o cómo, o por qué la ONU no ha podido resolver aquellos problemas para los cuales supuestamente ha sido creada.
porque tendría que justamente reconocer que si no ha funcionado en aspectos que él mismo mencionó, es gracias a la política de los Estados Unidos y en particular, por lo menos en las últimas resoluciones, ha sido la política del propio gobierno de Donald Trump. Entonces, pero aún así, digamos, no deja de ser interesante ver el discurso de Marco Rubio porque le marca la línea que vendrá siguiendo los Estados Unidos con relación al resto del mundo, pero en particular en su relación con Europa. Y deja claro que si bien en sus palabras trata de adornar como una relación de iguales, una relación de tú a tú, una relación de amistad y de intereses mutuos, finalmente, hacia el final, sobre todo hacia el final de su discurso, no deja de marcar pauta directa a los gobiernos europeos. Básicamente insiste en que todas estas medidas que el mundo impulsó, o el mundo occidental, o el poder occidental impulsó en los años 80 y 90 con el neoliberalismo, para la nueva clase política en el gobierno de los Estados Unidos, todas esas políticas fueron un grave error. En el sentido de que estaban construyendo su propia desindustrialización, su propia, digamos, su propia debacle, incluso utiliza la palabra. En el sentido de que digamos, al hacer este planteamiento de trasladar empresas a otros países, aprovechando las ventajas económicas que ofrecían estos países, lo que hicieron los países centrales, Estados Unidos y Europa sobre todo, fue ir perdiendo, digamos, el control sobre sus cadenas productivas. Y en general sobre en general las cadenas productivas, pero les preocupa de manera muy singular en algunos estamentos muy, digamos, estratégicos para los Estados Unidos y Europa y para cualquier país del mundo, como son los sectores financiero, energético y algunos otros, ¿no? Para Marco Rubio, lo que viene es una nueva hegemonía liderada por los Estados Unidos, en la cual Europa va a funcionar como la caja chica. Finalmente, lo que está planteando Marco Rubio es que los europeos deberán invertir hasta el 5%, cosa que fue acordada el año pasado en el seno de la propia Unión Europea, elevar su presupuesto militar hasta el 5% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Esto en un plazo máximo de 5 años hasta 2030, mediante la adquisición de armamentos a los Estados Unidos. Es decir, Europa transferirá el 5% de todo su Producto Interno Bruto a las grandes empresas fabricantes de armas en los Estados Unidos. De esa manera fue como Donald Trump sometió a los gobiernos europeos a una especie de vasallaje deliberado, con la aceptación sin chistar de sus élites políticas. Europa, a partir del año pasado, del 2025, comenzó a una nueva etapa de remilitarización de su economía. Finalmente, lo que pretende Marco Rubio, y queda delineado entre líneas en este discurso ante la reunión de seguridad europea, en el cual Estados Unidos, digamos, va a liderar la hegemonía militar de los Estados Unidos. Parece ser que están perfectamente conscientes de que por la pura acción económica, digamos, o de
trasladar inversiones hacia Estados Unidos o los países centrales europeos, no van a poder revertir lo que ya está en curso, que es la creciente dominancia, sobre todo de China, pero también la imposibilidad de derrotar a la Federación Rusa y convertir a Rusia en una especie de Yugoslavia. O sea, desde, cuando menos desde hace 200 años, los ingleses han tratado de desmembrar la Unión, lo que en su momento fue el Imperio Ruso, luego la Unión Soviética y hoy la Federación Rusa, tratando de desmembrar en una multitud de países. La Federación Rusa está constituida por 24 países, que son países independientes, que están confederados en lo que conocemos como Rusia o Federación Rusa en su nombre oficial. Cada uno de estos países tiene su propio parlamento, su propio idioma, su propia lengua, sus costumbres, pero desde el Imperio Ruso han sido parte de un conglomerado que en su momento pues, fue el Imperio, la Unión Soviética y hoy la Federación Rusa. Sin embargo, no ha cesado, digamos, Occidente, a través de sus múltiples agencias, de intentar desestabilizar a cada uno de estos pequeños países que conforman la Federación Rusa. Entonces, en este contexto se inscribe también la política del gobierno de Donald Trump y de la nueva clase política, los que se llaman o se consideran a sí mismos los conservadores tradicionales frente al conservadurismo liberal de los Biden, de los Clinton, ¿no? Está este nuevo, bueno, no es nuevo, ¿no? Pero digamos nuevo en el poder de los Estados Unidos, el conservadurismo tradicional que pretende, digamos, recuperar aquello que en su momento hizo a Estados Unidos pues la hegemonía mundial. Sin embargo, en vista, digamos, de quienes están manejando, no solo en la parte, digamos, visible de la administración Trump, sus funcionarios, el propio presidente, sino sus equipos de asesores y dirigentes, digamos, de, por ejemplo, la CIA, la inteligencia del Pentágono o la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ¿no? Finalmente, personas como Henry Kissinger o Zbigniew Brzezinski, ¿no? Si bien pues bueno, como personas en sí pueden ser deleznables, finalmente eran personas altamente conocedoras de la historia y de la política mundial, eran pensadores, intelectuales, con una amplísima formación política, histórica y económica, incluso en algunos de ellos, que fueron finalmente estos mentes, estos cerebros que desde el poder del Estado norteamericano construyeron la hegemonía norteamericana de la posguerra. Hoy es completamente lo contrario, lo que tenemos en las esferas de lo que sería la intelectualidad norteamericana, intelectualidad, digamos, dentro del gobierno, dentro del Estado norteamericano, pues son unos verdaderos pelmazos que no tienen la menor idea de lo que están hablando, como Marco Rubio, por ejemplo, ¿no? Que hace referencias a relaciones políticas con Estados Unidos cuando en épocas en las que Estados Unidos todavía no existía, ¿no? Un poco igual que Donald Trump cuando dijo que Estados Unidos había tenido excelentes relaciones con el Imperio Romano. Entonces, un poco suena, parece broma, pero lo dijo en serio. Y parece que Marco Rubio, aunque no lo dice en este discurso, un poco lo deja ver, ¿no? Que también tiene una idea bastante extravagante de lo que es la historia de los Estados Unidos. Incluso, por ejemplo, es curioso cómo habla de sí mismo en tercera persona, como si él hubiera sido un
migrante europeo que llegó a los Estados Unidos a construir aquella gran nación, ¿no? Es bastante extraña esta forma como Marco Rubio se refiere a los migrantes europeos que construyeron Estados Unidos y en la cual él se sitúa a sí mismo como parte de esa corriente de migración, ¿no? Cuando, bueno, sabemos que el señor era cubano, es cubano de origen, su padre estuvo encarcelado por la dictadura batista, de Fulgencio Batista, y salieron huyendo de Cuba no por la revolución cubana, sino por la persecución de Fulgencio Batista contra su padre. Entonces, esta noción de que él se ubique como parte de esta migración europea que construyó la gran nación que es hoy Estados Unidos, no deja de ser bastante extravagante, pero también es muy significativa de la mentalidad de estas personas, ¿no? No importa la verdad, no importa la razón o la racionalidad de las cosas, lo que importa es, como lo dijo el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, lo que importa es la fuerza, es el poder para imponerse sobre el resto del mundo. Y para lograr ese poder necesitan una Europa sumisa y debilitada. Aunque si bien Rubio hablaba de fortalecer a Europa como un gran socio y amigo y como parte de la civilización occidental que le ha traído tanto bien al mundo, según esto, en realidad lo que fue a reiterarles Marco Rubio a los europeos es que Europa será la que financie la expansión militar y territorial de los Estados Unidos en lo que resta de este próximo ciclo. Y en ese contexto, no solo, digamos, tenemos a Irán o a Ucrania o países africanos como Senegal, Somalia, el Congo, siendo atacados y bombardeados continuamente. Nada más en lo que va de este año, Estados Unidos ha bombardeado 500 veces a Somalia. Algo de lo que no se habla en los medios, ¿no? Esto y particularmente frente a nuestra América, ¿no? Lo vemos con el bombardeo a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, y lo mismo con el arreciamiento del bloqueo contra Cuba, ¿no? Y por supuesto las presiones contra nuestro país, que finalmente ha sido desde siempre, ¿no? Como digamos, el muro de contención frente a muchas de las iniciativas de los Estados Unidos contra diferentes países latinoamericanos. Hoy vemos en la picota a Venezuela, a Cuba, con toda seguridad va a seguir Nicaragua por sus relaciones con China y el inicio de una serie de tratos para la explotación petrolera en Nicaragua. Entonces es muy probable que una siguiente movida imperialista vaya a ser contra Nicaragua. Y en ese sentido es que el envío de ayuda humanitaria de nuestro país a Cuba representa un gesto de lo más importante, mucho más importante de lo que mucha gente quisiera admitir. Tenemos frente a nosotros, por un lado, un gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Representado por gentes como Marco Rubio, un feroz antimigrante, que paradójicamente es un migrante, ¿no? Es él y su familia. Como decía alguna vez, o se decía en algún tiempo que no hay peor fe que la fe del converso, pues así es generalmente las personas como Marco Rubio parecen detestarse a sí mismos, ¿no? Son migrantes que odian a los migrantes. Entonces, esta línea política de esta nueva clase política, bueno, no nueva otra vez, no es nueva clase política, pero están ahora en el poder por encima
de los conservadores liberales, y pretenden imponer en América una dominancia, una dominación, pero bajo las reglas que se vinieron aplicando en los años 60 y 70. ¿Y por qué de manera particular en aquellos años? Porque son justamente los años en los cuales se dan muchas de las revoluciones sociales, no solo en América Latina, sino en algunos países asiáticos y, por ejemplo, en África. Prácticamente todos los países africanos, digamos, rompieron, entre comillas, su relación colonial con Europa en los años 60, finales de los 50 y los años 60, y de ahí vino una ferocísima combate contra los grandes líderes socialistas o sociales de aquellos países. Recordemos a Lumumba, que curiosamente tanto acusan los europeos de la protección de los derechos humanos a cualquier otro país que no sean ellos mismos. Lumumba fue secuestrado, fue asesinado y fue descuartizado y fue disuelto en ácido por el ejército belga con ayuda de la CIA. Entonces ellos, y además si uno lee y está accesible al público en las redes, en el internet, el manual de contrainteligencia norteamericano que utilizó durante toda la Guerra Sucia en América Latina, esas prácticas están detalladas ahí, eran parte de los entrenamientos que las fuerzas de contrainteligencia, o así llamadas contrainteligencia, realizaban en todo el mundo, principalmente los europeos y los norteamericanos. Entonces, en ese contexto de una nueva formulación de la política internacional para regresar a esta política del garrote y la mano dura contra cualquier país que no se alinee directamente a esta nueva modalidad política de los Estados Unidos o de dominación política de los Estados Unidos, va a sufrir consecuencias terribles. Y esto básicamente porque, aunque por supuesto no lo dicen de manera abierta, tal parece ser, y un poco en las palabras de Marco Rubio se deja entrever algo de esto, que Estados Unidos o las élites financieras y económicas de los Estados Unidos están conscientes de que no van a poder competir o desbancar a China de su creciente influencia económica y política en el mundo, solamente, digamos, mediante la reinversión o la innovación tecnológica o el desarrollo o la recuperación de sus propias grandes industrias. Eso les llevaría demasiado tiempo y condiciones materiales que no tienen en este momento, ¿no? Tan sencillo como la pura infraestructura carretera y ferroviaria de los Estados Unidos, prácticamente se tendría que reconstruir casi en su totalidad para tener condiciones de transporte y movilidad de mercancías a lo largo de todo Estados Unidos que puedan ser competitivas frente a la competencia internacional, principalmente, como decía, de China. Entonces, en ese sentido, lo que vemos va a ser un recrudecimiento en contra de cualquier político de nuestro país o cualquier gobierno, de nuestro país, de nuestro continente, que se oponga a esta línea política de los Estados Unidos. Y en ese punto es donde, o en el cual México juega un papel crucial. Y ese papel crucial lo está dejando ver por hacia dónde va con el envío de la ayuda humanitaria a Cuba. Para mucha gente, incluso simpatizantes o incluso compañeros de Morena, ha sido muy criticable o muy criticada la postura del gobierno mexicano ante Cuba por no seguir enviando petróleo,
¿no? Entonces, se acusa un poco, o bueno, un poco, pero se le acusa a este gobierno de haberse plegado, digamos, a la voluntad de Donald Trump y al dejar de enviar petróleo a la isla. Y sin embargo, está enviando, digamos, esta ayuda humanitaria, que es, digamos, lo menos que puede hacer. El gobierno mexicano está obligado a cuidar a nuestro país. En las condiciones actuales y en el marco de este tipo de posturas políticas que comento en el discurso de Marco Rubio, y obviamente en todo lo que, en las amenazas que un día sí y otro también nos receta Donald Trump, el que México haya enviado esta ayuda humanitaria a Cuba, podríamos decir si es suficiente o no es suficiente o cualquier cosa. Finalmente, lo importante, y es algo que se resalta en el mundo entero, ¿no? He estado en los últimos días revisando prensa internacional y prácticamente en todo el mundo están aplaudiendo y festejando que el gobierno mexicano y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tenga el valor y las agallas suficientes para enviar ayuda humanitaria a Cuba, teniendo a los Estados Unidos de vecino, ¿no? Porque bueno, finalmente no nos vamos a poder deshacer de este vecino incómodo, pero sí tenemos las suficientes herramientas políticas para contrarrestar su creciente agresividad contra nuestro país. En esta medida, México se está situando o está situado por sí mismo como la punta de lanza frente a esta nueva irracionalidad política que está dominando al imperio de los Estados Unidos. En ese sentido es de festejarse que el gobierno mexicano tenga estas posturas, haya tenido el valor suficiente para enviar, a pesar de todo, ayuda a Cuba. Sabemos que no es suficiente, que Cuba está en una tremenda necesidad material y las condiciones de vida de la población cubana están siendo, si de por sí eran bastante delicadas, están siendo terribles cada día más. Entonces, en ese sentido, México sigue marcando línea en el mundo, sigue marcando y sigue concitando apoyo por el resto del mundo. En general, son ya varios mandatarios y varias figuras políticas en diversos lugares del mundo que han expresado su respaldo a la postura de nuestro país. Y es por eso también que México empieza o no empieza, pero sí está teniendo como mucha relevancia en foros internacionales de alto nivel. México será sede próximamente de la reunión anual de la Asociación Asia-Pacífico, que conjunta pues, prácticamente las economías más grandes del mundo, sobre todo pues, del sudeste asiático. Entonces, en ese sentido, México está ganando prestigio cada vez más, está ganando una posición, digamos, de mucho respeto por sus principios inamovibles frente a una embestida tan agresiva como la de Donald Trump. Europa está siendo subyugada completamente, Europa se va a plegar completamente a los designios de los Estados Unidos y va a servir, como decía, como una fuente financiera para el relanzamiento de la industria militar norteamericana que ya quedó, sobre todo en términos de inventiva y producción de nuevos armamentos, ha quedado muy rezagada frente a la Federación Rusa y el gobierno chino. Pero sobre todo lo que más les preocupa es el derrumbe paulatino, todavía se va a llevar varios años, de la hegemonía del dólar. El segundo pilar sobre el cual Estados Unidos construyó su hegemonía, uno de ellos son las armas, el otro ha sido el dólar, y en ambos frentes Estados Unidos está perdiendo. Entonces no le queda más remedio que irse contra quienes sí puede, o puede cuando menos entre comillas, como son Cuba, Venezuela,
Nicaragua, Somalia o Yemen, pero no con México. Finalmente, seguimos siendo el país menos perjudicado hasta el momento por las políticas del gobierno de Donald Trump. Y eso se dice fácil y se dice rápido, pero sin embargo tiene una enorme repercusión política para nuestro país y nos da una ventaja estratégica en toda la relación con el imperio norteamericano en decadencia. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.